Denis de Oliveira es periodista y profesor de la Universidad de São Paulo, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Comunicación y Cultura, CELAC. Autor de cerca de 10 libros, es una referencia nacional para el movimiento negro con el colectivo Quilombação. En el 2024 fue distinguido como personalidad destacada en la enseñanza del periodismo en Brasil. Y hoy es nuestro entrevistado. Hola, profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por esta invitación. Brasil es el país con la mayor población negra fuera del continente africano. Sin embargo, en el país, un joven negro tiene casi 4 veces más probabilidad de ser asesinado a manos de la policía que un joven blanco. Los negros también son mayoría cuando se analizan los datos en relación a la pobreza, al hambre, al desempleo. Pasados 137 años de la abolición formal de la esclavitud, ¿es posible hablar en democracia racial en Brasil? No, nunca ha habido tal cosa, es un mito. Y ese mito de la democracia racial es lo que nos ha impedido pensar en políticas que superen el racismo estructural en Brasil. Y esto se debe a lo siguiente. En primer lugar, tuvimos una abolición que llamamos incompleta. Algunos pensadores, como por ejemplo el profesor Clovis Moura, Florestan Fernández, Otávio Yanni y varios otros intelectuales brasileños señalan que la forma en que se llevó a cabo la abolición en Brasil es inconclusa, incompleta, porque no se crearon mecanismos de inclusión para la población negra que fue liberada de la esclavitud. Solo a modo de comparación, si tomamos, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos después de la Guerra Civil estadounidense, cada familia negra recibió como reparación 4 acres de tierra, que son unos 16 metros cuadrados, y una mula. Es evidente que eso era poco, insuficiente, etc. En Brasil, ni siquiera eso. Al contrario, los amos de los esclavos fueron indemnizados, sin contar que, durante la abolición, se implementó una política de sustitución de la mano de obra negra esclavizada, luego liberada, por mano de obra de inmigrantes que fueron traídos aquí con el apoyo del Estado para ocupar los puestos de trabajo asalariados. Así que, desde entonces, hemos tenido mecanismos estructurales e institucionales de exclusión de la población negra y, por eso, todos esos datos que usted señala sobre la exclusión de la población negra. Justamente su último libro se titula Racismo estructural, una perspectiva histórico-crítica. Hace un recorrido por diversas fuentes que hablan de los orígenes de ese sistema de explotación y de clasificación racial, de cómo fue utilizado por los colonizadores para dominar a las poblaciones de los países que fueron invadidos. En primer lugar, entonces, me gustaría que hablara un poco más de este concepto, racismo estructural, porque en Brasil el racismo es así, hace parte de la estructura de formación del país, y cómo se manifiesta ese sistema de explotación en los días de hoy. Bueno, partimos de la premisa de que la raza, en primer lugar, es un concepto que no es biológico, no es una categoría biológica que haya sido comprobada científicamente. Es una categoría construida socialmente. Ante esto, ¿cómo se construyó esta clasificación racial que tenemos como referencia, blancos, negros e indígenas? Se construyó en la época de la colonización de América. Así, se acordó llamar blancos a los pueblos europeos, negros a los pueblos africanos e indígenas a los pueblos originarios de América. Sabemos que esta clasificación es imprecisa porque sabemos que hay una gran diferencia entre los miles de pueblos de África, al igual que entre los diversos pueblos de Europa y los diversos pueblos de América. A lo que llamamos indígenas son miles de pueblos originarios con diferencias entre sí, al igual que llamamos negros a miles de pueblos de África con diversas diferencias entre sí. Pero, ¿qué sustenta esta clasificación racial que se construyó durante la colonización? Precisamente una jerarquización social. Así, el nombre blanco fue dado como legitimación de los colonizadores. Los indígenas, aquellos que fueron expropiados de sus tierras en América, y negros son aquellos que fueron esclavizados, que fueron secuestrados del continente africano para trabajar como mano de obra cautiva en América. Y esta clasificación, aunque la colonización haya terminado, se mantuvo porque justifica lo que llamamos una jerarquización en la geopolítica internacional, en el sistema capitalista mundial. Lo que ocurre tras la abolición o la descolonización de los países de América y África, lo que hemos observado es que los países europeos, con la riqueza primitiva acumulada gracias a la explotación de los pueblos africanos y latinoamericanos, lograron adelantarse en la construcción del capitalismo. Y desde entonces tenemos una geopolítica internacional en la que estos pueblos logran concentrar la tecnología, el conocimiento y los recursos, mientras que los pueblos originarios, los pueblos de América Latina y África, quedaron en una condición de subordinación.
Así, podemos observar que cuando se analiza la distribución de la riqueza en todo el mundo, esta clasificación racial también acaba entrelazándose. No es casualidad que los países africanos sean los más pobres, que los países de América Latina también sean los más pobres, los países que se encuentran en la parte inferior de la jerarquía del sistema mundial. Por lo tanto, el racismo estructural acaba siendo un mecanismo de legitimación de esto. A partir del momento en que tienes en estos países de América Latina una clasificación racial que oprime a la mayoría de estas poblaciones, justificas por qué estos países no pueden ser soberanos e incluso reclamar otra posición en el sistema mundial capitalista. Entonces, el concepto que trabajamos en nuestro libro fue articular el racismo no solo en su dimensión de conducta, sino también en la lógica misma de la distribución de la riqueza en el mundo capitalista. Perfecto. Según el Censo Demográfico de 2024, 8 de cada 100 brasileños viven en las periferias del país, lo que suma más de 16 millones de personas, una población que no para de crecer. Teniendo en cuenta la falta de servicios básicos en estas localidades, ¿podemos decir que la democracia ha llegado a la periferia? No, no ha llegado. De hecho, ese es un lema con el que trabajamos en la red Quilomboazón, que la democracia no ha llegado a la periferia. ¿Y por qué? Porque el concepto de democracia no puede limitarse únicamente a los mecanismos procedimentales formales. Solo las elecciones, el voto, esa formalidad institucional. Eso existe, evidentemente, si nos fijamos en las constituciones democráticas de Brasil u otros países de América Latina, donde todos son iguales ante la ley y todo eso. Pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque al ser países situados en un lugar subordinado del sistema capitalista mundial, se observa que el Estado en estos países actúa para mantener la concentración de la riqueza, para mantener el concepto de ciudadanía como algo restringido a unas pocas personas y para que la violencia sea una práctica recurrente. Por esta razón, entonces, las periferias, aunque formalmente tienen los derechos garantizados por la ley, en la práctica se observa que esta democracia no tiene un significado sustantivo. No hay derechos sociales, como usted ha señalado muy bien. Incluso algunos derechos formales, el llamado Estado democrático de derecho, no funciona. Observamos, por ejemplo, en las periferias brasileñas que es habitual que se produzcan allanamientos de morada sin orden de registro, detenciones ilegales sin orden judicial y ejecuciones extrajudiciales. Por eso, entonces, la democracia a menudo suena un poco vacía o abstracta para las poblaciones. Es necesario, de hecho, que trascendamos la visión procedimental de la democracia hacia algo sustantivo. Pues seguimos hablando de eso, de los derechos ciudadanos o de cómo expresar esa ciudadanía de manera plena, ¿no? Alrededor del 20% de la población económicamente activa en Brasil trabaja para las aplicaciones de plataformas. También del total de personas empleadas, cerca de un tercio es informal, o sea, no tiene registro laboral, por lo tanto no tiene asegurados los derechos que están actualmente consagrados en la Constitución brasileña. Teniendo en cuenta este escenario, ¿la periferia se ha convertido en el nuevo punto de encuentro de la clase trabajadora? Yo creo que sí, porque lo que ocurre, debido a esta fragmentación y precariedad del trabajo impuesta por estas nuevas lógicas de organización de la producción, es que hay una dificultad para percibir la pertenencia a la clase trabajadora, porque las personas trabajan solas, de forma precaria, fragmentada. No son obreros en una fábrica que encuentran y perciben esta experiencia con otros compañeros. Así que esta percepción de pertenencia a una clase es mucho más compleja hoy en día con este tipo de trabajo. Sin embargo, esto no significa que no existan distinciones de clase, que las opresiones de clase ya no existen, incluso se han intensificado. ¿Y dónde se percibe esa situación? En la periferia. Es allí donde se encuentran a personas que, aunque no sean compañeros de trabajo, se encuentran en una situación familiar a la suya debido a esta opresión de clase. Por eso observamos un desplazamiento de esta percepción de pertenencia social hacia los territorios periféricos. Y es por eso que han surgido movimientos cuya base ya no es tanto la organización en el trabajo, aunque es importante, sino precisamente esos movimientos que emergen de esas localidades periféricas. Entonces, veo que es un desplazamiento de espacios de esa percepción de clase. La política pública de creación de cuotas raciales para el acceso a universidades públicas cumplirá 13 años ahora en el 2025, pero la tasa de abandono sigue siendo más alta entre los estudiantes negros. ¿Han conseguido las cuotas provocar un cambio en la intelectualidad brasileña? Sin duda, lo han conseguido.
Porque la cuestión de la evasión no está tan relacionada con la posibilidad de seguir los estudios universitarios, sino mucho más con los problemas sociales de Brasil. Entonces, ese trabajo precario, mire, tuvimos un problema muy grave durante la pandemia de la COVID-19 porque muchos jóvenes perdieron repentinamente a sus padres y se convirtieron rápidamente en el sustento de sus familias. Muchos tuvieron que abandonar los estudios para buscar otras formas de trabajo, complementar los ingresos para poder mantener a sus familias. Por lo tanto, se trata más de un problema social que de una dificultad para acceder a la universidad, porque antes de eso, el abandono era muy bajo. La tasa de abandono de los estudiantes negros en relación con los estudiantes no becados era prácticamente idéntica. Entonces, el rendimiento era el mismo. Por lo tanto, es mucho más un problema social que de la universidad. Creo que sí, ha habido un cambio significativo en la universidad. Podemos observar, por ejemplo, una mayor presencia de negros y negras en algunos espacios institucionales, en el área jurídica, en los medios de comunicación, en las empresas. Este debate, por ejemplo, sobre la cuestión racial, hoy en día está mucho más presente en el mundo empresarial, en el mundo político, en el mundo institucional. Todo esto es producto de las cuotas raciales. Todavía hay muchos problemas, evidentemente. Claro, estamos enfrentando incluso acciones reactivas al respecto. Veo, inclusive, el ataque a las universidades públicas, que hoy en día es muy frecuente por parte del sistema de la derecha. También es producto de la disidencia. Hay cierto resentimiento por el hecho de que haya más negros y negras en este espacio en el que antes tenían la hegemonía las personas blancas. Esto demuestra lo acertado de esta política. Por primera vez en la historia de Brasil tenemos un Ministerio de Igualdad Racial. La bandera de la reparación histórica es quizás la que más une al movimiento negro en toda su diversidad política. Entendiendo que ya estamos caminando para el final de esta administración, ¿cuál es su evaluación sobre los avances logrados con esta nueva estructura? Es un logro del movimiento negro. De hecho, la creación de un espacio para la gestión de las políticas de igualdad racial comenzó a plantearse en 1995, cuando se celebró la Marcha Zumbi de los 300 años. En ese momento, se pensó en primer lugar en la necesidad de políticas públicas específicas para combatir el racismo, y luego surgieron las medidas afirmativas y la necesidad de espacios de gestión. Así pues, este debate comenzó en 1995 con la Marcha Zumbi y continuó hasta el 2003, ya en el primer gobierno de Lula, cuando se creó la SEPIR, la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, con rango de ministerio, que hoy es el Ministerio de Igualdad Racial. ¿Qué ocurre? Verá, fue importante llevar esta agenda política de lucha contra el racismo al centro de la agenda política del gobierno federal. Esto hace que la agenda de la lucha contra el racismo pase a ocupar un lugar central en la agenda política. El problema al que nos enfrentamos, y esto fue importante, por ejemplo, para pensar cómo se gestionan las políticas de cuotas raciales, cómo se crean marcos normativos para combatir el racismo, como el Estatuto de la Igualdad Racial, la cuestión de la aplicación de la Ley 10.639, que hace obligatoria la enseñanza de la historia de África y la cultura afro-brasileña, la titulación de las tierras quilombolas, en fin, esta mezcla de políticas públicas, y se empieza a pensar cómo hay que gestionar esto a nivel del gobierno federal. Entonces, eso fue importante. Hablemos de nuestros vecinos a ver si por ahí tenemos buenos ejemplos. Bueno, Colombia es el segundo país de la región con la mayor población negra y ha organizado recientemente un encuentro internacional de mujeres afrodescendientes bajo el comando de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cómo contribuyen este tipo de iniciativas para la articulación de los movimientos negros, latinoamericanos y también la formación de nuevos liderazgos? En primer lugar, creo que es necesario que Brasil tenga una mayor articulación con América Latina. Por diversas razones, en Brasil sigue existiendo una fuerte influencia de la experiencia estadounidense. En primer lugar, por la cuestión de Estados Unidos, por la fuerza hegemónica que ejerce, por el hecho de que muchas mujeres negras brasileñas se han formado en universidades estadounidenses. Pero hay diferencias importantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la población negra estadounidense es pequeña, el 12% de la población total de Estados Unidos. En Brasil es más del 50%. Esto no es un detalle, es un dato importante. En segundo lugar, el propio proceso de abolición en Estados Unidos fue diferente, como comenté al principio. Allí hubo una guerra civil, un proyecto nacional para abolir la esclavitud. Aquí no. La esclavitud formaba parte del proyecto nacional. Es el segundo aspecto. Y la tercera cosa es que la acción afirmativa en Estados Unidos en los años 60 se conquistó como algo, como oposición, como confrontación a la ley de segregación racial en Estados Unidos.
las leyes Jim Crow. En Brasil, la acción afirmativa viene en contraposición a la democracia racial, al mito de la democracia racial. Esto es muy interesante. Tanto es así que cuando surgió la política de acción afirmativa en Brasil, ¿cuál fue el argumento de los que se oponían? Brasil no es un país racista. No tiene sentido, no es así. Por lo tanto, nuestra lucha es contra el mito de la democracia racial y no contra la ley de segregación, que nunca existió en Brasil, aunque sí existía la segregación informal. Son diferencias que hay que superar. Por eso, creo que es más interesante, más importante para nosotros articular con la experiencia de América Latina, Colombia, los países del Caribe, por ejemplo, Centroamérica y todo eso. Porque allí hay situaciones muy similares a las de Brasil, muy similares desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la propia posición de ese país en la geopolítica internacional y todo eso. Entonces, el caso de Colombia es muy interesante. Colombia también tuvo un proceso de construcción de acción afirmativa allá por los años 70, por los años 90. Allí se vivió la experiencia de los palenques, que son similares a los quilombos aquí en Brasil. Hay una diferencia entre Colombia y Brasil. Mientras que en Brasil hay un movimiento negro básicamente urbano, en Colombia hay un movimiento que surge en las zonas rurales y se extiende a las urbanas. Entonces hay una diferencia histórica, pero son experiencias que pueden converger, pueden dialogar para pensar en qué forma se puede pensar una estrategia. Porque lo que yo veo es que la lucha contra el racismo en América Latina está conectada con una lucha por la soberanía nacional. Por lo tanto, es una lucha antiimperialista. Creo que eso es lo importante que debemos observar, porque el racismo estructural en esos países contra la población negra e indígena tiene precisamente la función de mantener a esos países en una condición de subordinación en la lógica internacional. No es casualidad que sea muy interesante observar que los argumentos de la extrema derecha contra los líderes de la izquierda, que provienen de la población indígena o de la negra, tienen un fuerte sesgo racista. Basta recordar, por ejemplo, cuando Evo Morales ascendió al poder en Bolivia. ¿Cuál era la crítica a Evo Morales? Ese indígena. Como si fuera absurdo que Bolivia, un país con un 80% de indígenas, tuviera un indígena como presidente. Francia Márquez en Colombia, lo mismo, como si fuera absurdo que un país con una población negra significativa como Colombia tuviera una vicepresidenta negra. El propio Hugo Chávez en Venezuela fue lo mismo. Era mestizo de indígena y negro, lo mismo. La narrativa racista es muy interesante, pero siempre aparece como argumento de la extrema derecha como si fuera algo absurdo. Los países con una mayoría no blanca no deben tener personas no blancas al mando de esos países. Entonces, veo que esa articulación de búsqueda de la soberanía nacional, esa lucha anticolonial con la cuestión racial, está presente. Bueno, hablemos un poco de comunicación también. A pesar de estar en cierto declive como consecuencia del auge de las redes sociales, los medios de prensa tradicionales siguen teniendo cierta capacidad de influir en los acontecimientos. Lo vimos con las polémicas creadas tras la visita del presidente Lula da Silva a Rusia y a China. ¿No? Primero, en torno a las declaraciones de la primera dama sobre la red social TikTok en una cena con el presidente chino Xi Jinping, y luego con esta suposición de que Brasil se habría convertido en un campo de entrenamiento de espías rusos. ¿Cómo se puede superar este alineamiento general de los medios de comunicación brasileños con Occidente? Bueno, eso es un gran problema, ¿no? Porque lo que ocurre es lo siguiente. Las empresas de comunicación en Brasil tienen una alineación casi automática con la agenda occidental, con la agenda estadounidense. Lo vemos, por ejemplo, en la propia cobertura de la masacre, del genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Una alineación muy fuerte con el Estado de Israel. Entonces, esa agenda está establecida. Luego, la propia clasificación de los grupos palestinos como terroristas. Esa agenda está muy bien establecida. La posición de los medios brasileños con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania es la misma. En fin, observamos que esta alineación es casi automática. Y es muy interesante darse cuenta, por ejemplo, de la distribución de los corresponsales internacionales de los medios brasileños. Se concentran en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. No hay ningún corresponsal en América Latina, en África, ninguno. Es muy interesante, a pesar de que Brasil, por ejemplo, ha aumentado recientemente su presencia, incluso en términos económicos. En África y América Latina hay empresas brasileñas que operan en Angola, Mozambique, Sudáfrica y Colombia, la propia Petrobras, por lo que hay brasileños que incluso viven allí por este motivo, y los medios de comunicación brasileños aún no han cambiado esta forma de organización en su cobertura internacional.
Entonces, lo que se recibe de esos países de América Latina y de África viene a través de agencias internacionales que se concentran en Europa y Estados Unidos, que tienen esa alineación occidental. Así que ese es un problema que vamos a tener. Y ahí ha puesto ejemplos muy interesantes. En primer lugar, tienes un viaje de un presidente con una comitiva de empresarios a China que abre una serie de inversiones, negocios importantes para la economía brasileña, y el foco se va a centrar en un supuesto problema, un desliz de Yanja, en una cena en China, algo que no tiene ninguna importancia. Y ahí se puso el foco. Y otra cosa interesante también es la visita del presidente Lula a las conmemoraciones del 80 aniversario de la derrota del nazismo celebradas en Rusia. ¿Cuál fue el argumento? El presidente Lula junto a dictadores, e incluso pone a su lado a Ibrahim Traoré, que está luchando allí contra el colonialismo francés en Burkina Faso. Ahora bien, no se dice lo mismo, por ejemplo, cuando Trump viaja a Arabia Saudita. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es dictadura y qué no lo es? ¿Arabia Saudita? ¿Un reino? ¿Una monarquía absoluta? ¿Eso es democracia o no? Es muy interesante esta forma de clasificar a los gobiernos. Creo que la forma de romper con esto es pensar en medios alternativos. Incluso creo que Brasil es muy tímido en cuanto a la inversión en la red pública. Hay Televisión Brasil, hay la EBC, por lo que se podría pensar, por ejemplo, en una cobertura internacional de calidad, diversificada, utilizando la televisión pública y en otros mecanismos para romper este bloqueo. Veo que es muy difícil cambiar esta alineación. Es muy fuerte esta alineación automática de los medios hegemónicos brasileños con la agenda occidental porque hay interés incluso en ello. Gran parte de los medios brasileños, de las empresas brasileñas de comunicación, están financiados por sectores del mercado financiero, el mercado rentista, por multinacionales y por eso tienen esta alineación con la agenda occidental, incluso por cuestiones comerciales, intereses empresariales. Hablemos entonces de nuevas legislaciones. Brasil ha pasado a ocupar un lugar central en el debate internacional en cuanto a la regulación de las redes sociales, a pesar de no haber conseguido avanzar con proyecto de ley contra las fake news, ¿no? Que fue fuertemente presionado incluso en el Congreso Nacional. Hubo todo un lobby de las Big Techs. ¿Cree que las grandes tecnológicas están actuando para desestabilizar la democracia brasileña y eso ocurre lo mismo en países vecinos? ¿Podemos observar lo mismo en países vecinos? Yo creo que sí, ¿no? Porque estas empresas, estas grandes tecnológicas, tienen una característica muy interesante, ¿no? En primer lugar, hoy en día concentran, de hecho, la mediación de la comunicación en todo el mundo. Y tienen una característica que las diferencia de los monopolios tradicionales, que no son productoras de contenidos, sino mediadoras de contenidos. Tomemos, por ejemplo, Google. Google es un motor de búsqueda. ¿Cómo consiguen tener todo ese poder? Mediante la concentración de información, de datos. Desde el momento en que las personas acceden a estos motores de búsqueda, a las redes sociales, y crean sus perfiles, ellos transforman eso en datos, concentran esos datos como insumos, y eso se convierte en una estrategia para vender publicidad personalizada. Así, desde el momento en que usted deja rastros de su uso en Internet, utilizando estas redes sociales, se va formando un perfil. Utilizan estos perfiles que consultan con ellas y, a continuación, venden estos perfiles para poder elaborar estrategias de venta de publicidad. Así, hoy en día concentran el área publicitaria, eliminando incluso los monopolios tradicionales de los medios de comunicación. Esto es un dato muy interesante. El funcionamiento de estas redes sociales se basa en lo que llamamos economía de la atención. ¿Qué es la economía de la atención? Cuando hay una gran profusión de información que genera ruido, la mejor estrategia para conseguir visibilidad es llamar la atención del público. ¿Y qué es la economía de la atención? Es la capacidad de generar polémica, incluso saliéndose de cualquier pacto normativo o ético para crear cierta controversia. Por eso no quieren regulación, ¿entiende? Quieren que el fascismo, el racismo, el machismo, la misoginia y la pedofilia campen a sus anchas, porque eso genera polémica y mueve el circuito económico de las redes sociales. Esa es la lógica económica de las redes sociales. Y en ese sentido, presionan por una desregulación total. Y eso va a tener impactos muy negativos en la sociabilidad, muy perversos para la democracia y todo eso. Entonces,
La regulación es necesaria por varias razones, ¿no? Una cuestión económica, para realmente impedir esa concentración de resultados, ¿no? Una cuestión ética, por ejemplo, que no se puede permitir que algunas empresas controlen la información personal, los datos personales, y los utilicen sin su consentimiento. Y es una cuestión política, ¿no? Porque no se puede permitir que un pacto político quede a merced de los intereses económicos de las grandes tecnológicas. Entonces, se trata de un problema mundial. Los BRICS podrían ser un espacio en donde desarrollar ese tipo de tecnología, considerando los avances que ya se han visto también en China, en Rusia, en India, en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas redes sociales, con los servidores, etcétera. Yo defiendo eso. Creo que sí. Creo que los BRICS son una vía para construir alianzas con el fin de desarrollar una alternativa tecnológica a eso. Ahora bien, es preocupante, por ejemplo, que al mismo tiempo que Lula estaba en China buscando inversiones, y creo que inversiones importantes para algunas aportaciones tecnológicas, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, está en Estados Unidos negociando con las grandes tecnológicas para abrir centros de datos en Brasil. Una inversión altísima. ¿Y qué es un centro de datos? Son espacios en los que estas grandes tecnológicas volverán a recopilar datos. Así que este juego tan ambiguo del gobierno brasileño es muy preocupante. Tiene que haber una opción en este caso. Ya no podemos imaginar un equilibrio entre estas fuerzas. Hoy en día, la guerra económica es tecnológica. O se define un camino hacia la soberanía o no. No se puede pensar en una posibilidad ambigua sobre esto. Profesor, muchísimas gracias por esa charla. Gracias de verdad, es un honor. Gracias. Y así finalizamos más un programa entrevista. Hasta la próxima. Chao.